Hay un antecedente en esta historia, y el antecedente es que el pueblo de Dios fue llevado en cautiverio. Fue llevado en cautiverio a Babilonia con ese gran conquistador que era Nabucodonosor. Y Dios entrega a su pueblo en manos de Nabucodonosor por el pecado que había entre el pueblo. Había injusticias, había idolatría, había maldad. Y Dios les estuvo mandando profetas para que les hablaran, para que se arrepintieran. Isaías, Jeremías, y no escucharon, no cambiaron. Y Dios tuvo que entregarlos en cautiverio. En ese cautiverio, camino a Babilonia, iban muchos jóvenes también, jóvenes judíos. Y entre esos jóvenes iba un joven llamado Daniel. Llegan papás, mamás, jóvenes, niños, todos llegan allá. Y Nabucodonosor era un hombre estadista, era un hombre muy inteligente, era un hombre con sabiduría. Y entonces Nabucodonosor dio la orden para que le presentaran jóvenes sanos, jóvenes fuertes, jóvenes bien parecidos y jóvenes nobles, que se los presentaran a él, y dio la orden de que estos jóvenes iban a ser instruidos por 3 años en el conocimiento y la cultura babilónica. 3 años de estudio, 3 años de preparación, inmersos, sumergidos en el conocimiento de las ciencias, de las artes y sobre todo de la cultura babilónica. Para meterlos a la cultura babilónica, hicieron algo. Les cambiaron el nombre. Les cambiaron el nombre para que se olvidaran de su identidad. ¿Quiénes eran ellos? El pueblo de Dios, los jóvenes de Dios. Pero entonces el imperio babilónico les cambia el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar. A Ananías le puso Sadrac. A Misael le puso Mesac. Y a Azarías le puso Abed-nego. Estos son los amigos, Daniel y sus 3 amigos. Y les cambia el nombre, les cambian el nombre a todos. Y así es el mundo. El mundo le quiere cambiar la identidad a los jóvenes, a tus jóvenes. Si tienes hijos pequeños, prepárate porque van a ser jóvenes y el mundo les va a querer cambiar el nombre. Si tú tienes jóvenes, pues yo creo que ya les están cambiando el nombre. Y el mundo les dice, te voy a cambiar el nombre, ya no te vas a llamar cristiano, te vas a llamar cristino. Así como parecido a cristiano, pero no cristiano, cristino. Y a las mujeres les voy a llamar, les cambian el nombre por cristinas. Ya no son cristianas, ya son cristinas. Porque hacen cosas que no hace una cristiana. Porque se conducen con cosas que no hace una cristiana. Se parece que son cristianas, pero no son cristianas. Les quieren cambiar la identidad. El mundo te quiere cambiar la identidad, no solamente a los jóvenes, también a los adultos. O sea, el mundo es una corriente muy fuerte que te quiere cambiar tu identidad. Pero esta identidad que tenemos debe ser muy apreciada por cada uno de nosotros. Debe ser muy valorada, estimada, cuidada, defendida, protegida, luchada. Y Daniel fue lo que hizo. Daniel no pudo ir al registro civil y decir, no, pónganme Daniel. Estaban sometidos, estaban en cautiverio. Entonces, tú no eres Daniel, tú eres Belsasar. Pero él luchó por su identidad
Y a estos jóvenes selectos, imagínate jóvenes, bueno, si quieres preguntar cómo era Daniel, Daniel era joven, era fuerte, estaba sano, bien parecido y de la nobleza. Ese era Daniel y sus amigos. Entonces era una personalidad impresionante, eran jóvenes selectos y Nabucodonosor quería cambiarle la identidad, cambiar la identidad. ¿Para qué? Para que se hagan fuertes y sirvan al reino babilónico. Pero Daniel se opuso a la comida del rey. La comida del rey pues eran platillos fastuosos, carne, vino, quesos, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Ellos participaban de lo que comía el rey. Y Daniel dijo: no, yo no quiero comer esa comida, porque esa comida está sacrificada a los ídolos de Nabucodonosor. Yo no quiero esa comida. Por favor, deme verduras. A nosotros 4, denos verduras y agua. Y dijeron que no. Dijeron no, porque si el rey lo descubre y ustedes se desmejoran, me van a matar a mí, dijo el encargado. Entonces dijo Daniel: hagan la prueba 10 días, solamente 10 días. Y accedió el encargado. Y al final de los 10 días, al cumplirse ese plazo, estos jóvenes se veían más sanos, mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Mejores era su apariencia. Pasaron los 3 años de capacitación, de estudio, 3 años, estudio intenso, y vienen los exámenes. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender los sueños y las visiones. O sea, Dios los dotó de sabiduría. Dile al que está a tu lado: sabiduría e inteligencia. Fíjate lo que eso ¿quién lo hizo? Dios los dotó, les regaló. Y yo te puedo decir que eso Dios lo hace. Yo te digo que Dios lo hace porque yo recuerdo que cuando estuve en la secundaria, en primero de secundaria, reprobé solamente 3 materias. ¿Les digo cuáles? Matemáticas. ¿Cuál otra? Reprobé inglés. Yo dije, ¿what? Y no van a creer, reprobé historia. Historia universal. Y yo recuerdo que yo estudiaba, o sea, yo leía el libro de historia, no se me quedaba nada, ninguna fecha, ningún nombre. Y luego el inglés no me entraba. Y las matemáticas, pues, son las matemáticas. Entonces, como yo era recién cristiano, yo dije, no, esto no puede ser. Dije, ya sé, le voy a pedir a Dios que me dé inteligencia y que me dé memorización. Y iba yo caminando de la escuela, había un camino muy bonito de puros árboles, caminaba uno como 1 kilómetro o 2 kilómetros, iba caminando y yo iba orando. Yo recuerdo que iba orando y yo le decía a Dios, al final del primer año yo le decía, Señor, reprobé 3 materias, yo quiero hacer un pacto contigo, quiero que me des
inteligencia y memoria. Y en segundo de secundaria, yo quiero sacar puros 9 y 10. Eso fue lo que pedí, 9 y 10. ¿Y qué creen? Dios hizo el milagro. En secundaria saqué 9.4 de promedio. Le doy la gloria a Dios, es la gloria a Dios. O sea, yo les puedo decir que Dios lo hace. Dios responde. Dios es verdadero. Y en tercero de secundaria saqué 9.8. Entonces ya en tercero me pusieron en la escolta, nos daban becas, nos daban. Yo dije, gracias a Dios. O sea, esto se los platico, jóvenes, para que si estás reprobando matemáticas, inglés, historia y recreo, te pongas a orar, haz un pacto con Dios, y échenle ganas en la prepa, en la carrera, en todo. Bueno, a estos 4 jóvenes Dios les dio eso, pero también a Daniel, apartadito Daniel, le dio el poder de interpretar sueños y visiones. Ok, el examen con el sinodal. Pasan con el rey, dice, el rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos, todos los sabios y todos los hechiceros. 10 veces más sabios y más inteligentes. O sea, les ponían un problema, es esto. A ver, ¿qué harías en este caso? Es esto, correcto. Y el rey se quedó sorprendido. Dijo, estos son 10 veces más inteligentes y más sabios que todos los demás. ¿Sabes tú que Dios quiere un pueblo inteligente y sabio? De hecho, el pueblo de Dios es inteligente y es sabio. El pueblo de Dios tiene una ventaja muy grande, tiene la palabra de Dios, o sea, la instrucción de Dios. Cuando somos instruidos en la palabra, Dios nos da sabiduría y nos da discernimiento y nos da inteligencia, y los que están alrededor de nosotros lo reconocen. Dice, mira ese cristiano que es fiel, mira cómo hace las cosas, mira cómo vive, mira a su esposa, mira a sus hijos, mira su trabajo. ¿Sí o no? O sea, así es. Yo te invito a que abras tu Biblia en Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. Y vamos a ver por qué el pueblo de Dios debe ser inteligente, debe ser sabio. Deuteronomio 4, 5 dice, miren, está hablando aquí Moisés, miren, está hablando al pueblo, yo les he enseñado los estatutos y leyes que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan ¿qué? En práctica, en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y ¿qué? Y pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellos oirán todos estos estatutos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y ordenanzas tan justas como todas estas leyes que hoy les expongo? Pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de sus corazones mientras vivan,
Cuéntenselas. Cuéntenselas ¿a quién? ¿Y a quién más? Esta es sabiduría de lo alto. O sea, un cristiano que lee los estatutos de Dios, que los medita y que los aplica en su vida, es una persona inteligente, sabia. No porque sea muy, sino porque Dios lo está dotando, lo está dotando, lo está dotando. Poco a poco. No crean que luego los van a ser muy sabios y muy inteligentes. No, tienen que estar leyendo, estudiando, y Dios les va a estar dando sabiduría. Y los de alrededor se van a dar cuenta y van a decir: mira, ¿ya te fijaste esa familia? Mira, esa familia, los hijos obedecen a los padres. Los padres aman a sus hijos. Mira cómo trata el esposo a la esposa y mira cómo trata la esposa al esposo. Ese es el mensaje. Pero todo esto se da, dice Moisés, todo esto se da porque las naciones van a reconocer que nuestro Dios está muy cerca de nosotros. La presencia de Dios está muy cerca de nosotros. ¿Sí o no? Por ejemplo, Dios está aquí. Ahorita. O sea, Dios está aquí. La nube de su gloria está aquí. Y te está bendiciendo. Tienes un problema, Dios te está consolando. Tienes una enfermedad, Dios te quiere sanar. Tienes un problema económico, Dios te quiere proveer. O sea, Dios está aquí, pero te quiere estar enseñando, para que te hagas sabio e inteligente. Entonces, subraya en tu Biblia esto que acabamos de ver. Dobla la hoja, yo no sé, apréndetelo de memoria, porque esto es oro molido, es oro puro. O sea, el pueblo de Dios debe ser inteligente y sabio, por la razón de que Dios es el que nos dota de sabiduría y de inteligencia. Esa es la razón. Toda la gloria para Él. Toda la gloria para el Rey de Reyes. Ahora quiero decirte que Daniel, como joven, vivió en la presencia de Dios. Él estaba siempre en la presencia de Dios, siempre en la presencia de Dios. Y por esa presencia de Dios, un día Nabucodonosor le dice a todos sus sabios: tuve un sueño que me está inquietando mucho y quiero que me lo interpreten. Y los sabios le dijeron: sí, cómo no, platícanos el sueño y te vamos a dar la interpretación. Y dijo Nabucodonosor, no les voy a contar el sueño. Ustedes me van a decir qué soñé y me lo van a interpretar. Y entonces los sabios dijeron: ¿what? No se los voy a decir. Y no podían. Y el rey dijo: ya, estos son unos zánganos, no saben nada, no saben nada. Los voy a mandar matar. Está como los que fueron a ver a un adivino. Y digo, vamos con este adivino. Dice el otro: no, hombre, no es cierto. Dice: sí, mira, vamos. Entonces llegan y tocan. Y de adentro se oye: ¿quién? Y le dice el otro: ya ves, dije que no sabe nada, vámonos. No sabían nada. Pónganse listos. Entonces manda a matar, hace un decreto que mueran todos los sabios. Y entre esos sabios, ¿quién iba? Daniel y sus 3 amigos. Dice Daniel: vamos a ponernos a orar. Y le piden a Dios que les diga cuál es el sueño de Nabucodonosor.
y la interpretación del sueño. Y Dios se la da a Daniel. Y Daniel va y dice: yo puedo interpretar el sueño. Y se lo dice al rey. Entonces Daniel tuvo mucho éxito. Aparte de que era inteligente, podía revelar sueños. Y el rey lo pone en preeminencia, le da un puesto muy importante a Daniel. Y Daniel tuvo mucho éxito en su vida. Interpretó otro sueño del árbol caído, interpretó una escritura en la pared, y Daniel tuvo mucho éxito. Estaba acá en el gobierno de Nabucodonosor, estaba acá arriba. Y de los reyes que sucedieron a Nabucodonosor. En la presencia de Dios hay poder. Noten, en la presencia de Dios hay poder. Tienes que aprender eso esta mañana. En la presencia de Dios hay ¿qué? Poder. Hay poder. Y entonces todo iba bien hasta que un día, ya siendo rey Darío, hay un problema para Daniel. Un problema de vida o muerte, más de muerte que de vida. Vamos a ver allí en Daniel 6, abran sus Biblias, Daniel capítulo 6, vamos a ver la historia. Ya era rey Darío aquí, y en el capítulo 6, vamos a leer los primeros 5 versículos, y dice: le pareció bien a Darío nombrar 120 sátrapas que gobernaran todo el reino y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él, porque era ¿qué? Digno de confianza. No era ¿qué? Negligente, ni ¿qué? Ni corrupto. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. ¿Qué es lo que pasó aquí? Era tan grande el reino de Darío, ya era el reino medo-persa, era tan grande que puso 120 provincias. Dividió el reino en 120, imagínate. Y en cada reino, ¿verdad? En cada provincia puso un supervisor. Eran los sátrapas. 120 sátrapas. Y esos sátrapas tenían que darle cuentas a 3 administradores. Uno de ellos, ¿quién era? Daniel. Pero el rey Darío se fijaba en Daniel y decía: este es muy inteligente, es muy sabio, y como que le estorban los otros 2. Lo voy a poner encima de todo a Daniel. Lo voy a poner encima a Daniel. Se dan cuenta, escuchan eso, se dan cuenta los otros 2 y los sátrapas, y entonces le hacen política. Le hacen política. Y dicen: ¿cómo haremos caer a Daniel? A ver, búsquenle negligencia, corrupción, algo que no está haciendo bien, para decirle al rey. Y le buscaron, y le buscaron, y le buscaron, y no encontraron ¿qué? Nada. Y dijeron: no le vamos a hallar nada a Daniel.
Lo único que podemos hacerlo caer es con algo relacionado con la ley de su Dios, con su fe, algo relacionado. Entonces ustedes ya ven cómo son los políticos. Son muy inteligentes, muy inteligentes. ¿Qué se les ocurrió? Dijeron, vamos a ver al rey, una comisión. Y le dijeron, oh gran rey Darío, sería bueno que hicieras un decreto donde por 30 días nadie puede adorar a ningún Dios ni a ningún hombre que no seas tú. Y Darío dijo, me parece buena idea. Darío pensaba que lo estaban halagando. Darío pensaba que estaban poniendo del lado de Darío, de que decían, tú eres el mero mero, tú eres es como un Dios. Y Darío accede. Dice, mira, pero el que adore a otro Dios, que el castigo sea echarlo a la fosa de los leones, que muera devorado por los leones. Dice Darío, me parece bien. Y entonces escriben el decreto y el rey lo firma. Y le dijeron al rey, recuerda, oh rey, que un decreto firmado por el rey no se puede revocar. Y él no le dio importancia. Ahí está bien. Entonces, versículo 10 del capítulo 6 dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Ahí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios. Pues tenía por costumbre orar, ¿qué? 3 veces al día. Entonces los que lo acusaron, los que hicieron que hiciera el decreto el rey, fueron a espiar a Daniel. Lo fueron a espiar. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel tenía sus ventanas abiertas y estaba orando a Dios en dirección a Jerusalén. Y van con el rey y le dicen, Daniel no está cumpliendo el decreto. Y acuérdate que ese no se puede revocar. Aunque el rey buscó, porque el rey se entristeció, era amigo de Daniel, el rey se entristeció, buscó la forma de cambiar este decreto, de hacer algo, y los sátrapas y los administradores le dijeron, acuérdate que no se puede cambiar el decreto. Y el rey tuvo que mandar apresar a Daniel, meterlo al foso de los leones, pero el rey estaba triste. Toda esa noche Daniel estuvo en el foso de los leones y el rey no pudo dormir. Aquí Daniel estuvo ahí entre leones. Y el rey le dijo, que tu Dios, a quien sirves continuamente, se digne salvarte. Que Dios te ayude. Tal vez Daniel estaba pensando, pues, ¿para qué me avientas al foso de los leones? Y luego me dices que Dios me ayude. Pero ¿sabes qué? Esa historia se repite en los cristianos. Muchas veces los cristianos, por no hacer cosas malas, la gente te dice, bueno, pues si no quieres hacer el negocio, pues hay que Dios te ayude.
y sabe que te está metiendo en problemas. Pero ¿sabes qué? Dios ayuda. Dios sí ayuda. A veces te dicen, no, es que tú eres cristiano y quieres hacer todas las cosas derechas, no te damos el negocio. Dios te va a dar otro mejor cliente. Dios te va a dejar otra oportunidad. Dios te va a dar otro proyecto. Dios te va a dar. Dios es inmenso. El oro y la plata me pertenecen, dice el Señor. El oro y la plata son míos, dice Dios. Dios pone y quita reyes. Dios tiene todo el poder, toda la autoridad. Y si alguna vez tú pierdes algo por ser cristiano, por mantenerte, que sea para la gloria de Dios. Aquí Daniel pudo haber dicho, a ver, ¿cómo dice el decreto? ¿Cuántos días? 30. Ok, 30 se pasan rápido. No oro por 30 días. Y ya. ¿Usted qué haría? Si te dicen, si oras, te vamos a echar al foso de los leones, ¿qué dirías? Pues que al cabo que hace mucho que ni oro. 30 días se van rápido. O sea, era una situación de muerte. ¿Por qué Daniel no se aguantó 30 días? A ver, traten de ser ustedes Daniel y Daniela. A ver, ¿por qué Daniel no se pudo esperar? ¿Por qué? Una es que siempre estaba con Dios. La presencia de Dios estaba en su vida. Su mejor amigo era Dios. Hay un versículo que dice, tú Daniel, a quien Dios ama. O sea, tenía tanto amor Dios por Daniel y Daniel por Dios, y hablaban todos los días y su presencia lo llenaba, que no pudo esperar. No pudo esperar. Una de las cosas más tremendas que sufrió nuestro Señor Jesucristo es cuando dijo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabes por qué? Porque en ese momento Cristo estaba hecho pecado. Tenía todo el pecado tuyo y todo el pecado mío ahí sobre sus hombros, y Dios no pudo estar cerca de él. La presencia de Dios es tan importante que Daniel, cuando lee el decreto, se va a su casa, abre las ventanas y se pone a orar 3 veces ese día. No le importó que lo vieran, no le importó que lo denunciaran, no le importó ir al foso de los leones, por causa de nuestro Dios. Necesitamos tener valor como cristianos. Necesitamos ser valientes, porque va a haber gente que te diga, no estés hablando de Biblia, estás hablando de Dios, y tú vas a decir, no, tienes que hablar de Cristo. Tienes que hablar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tienes que decirle a la gente que Cristo los ama, porque hay gente con tanta necesidad. Tienes que hablar, tienes que orar y tienes que decir, yo quiero estar en tu presencia, Señor, porque en la presencia de Dios hay poder. Hay poder. El rey sabía que Daniel servía a Dios. Los sátrapas
y los administradores sabían que Daniel servía a Dios, ¿sí o no? Claro. Por eso dijeron, no le vamos a encontrar nada a menos que sea algo de su fe. Yo te pregunto, ¿en tu trabajo todos saben que eres cristiano? ¿Que eres cristiana? Deben de saber. Porque el que se avergüence delante de mí, dijo Cristo, de mí, yo me avergonzaré de ustedes delante de mi Padre que está en los cielos. Tenemos que ser cristianos, ¿qué? Valientes. Amamos la presencia del Señor, pero no solo aquí, no solo donde no nos vean, donde nos vean. Amamos a Cristo porque Él nos amó primero. Amén. Y tenemos que ser valientes. Daniel no podía estar un día sin estar en la presencia de Dios. Simplemente no se puede. Cuando tú te has deleitado con la presencia de Dios, no puedes dejar de estar con Él, porque es el que te fortalece, te consuela, te resuelve, te ayuda. Hay poder en la presencia de Dios. Hay poder. Daniel estuvo dispuesto a dar su vida, pero nota, el rey le dice, ojalá que tu Dios a quien tú sirves te pueda ayudar. O sea que el rey tenía esperanzas. Algunos de nosotros diríamos, no, pues ya se murió, ya lo echaron al foso de los leones, ya se murió. No, el rey decía, que tu Dios a quien tú sirves te pueda salvar. A veces los que no son cristianos tienen fe en nosotros. ¿Tienen fe en nosotros? Yo recuerdo que tenía un amigo en la carrera que le prestaba su carro a su tío, un carro nuevo. Y me decía, vente conmigo. Yo le decía, no, yo voy para allá. No, te llevo, me decía. Yo le decía, ¿por qué me quieres llevar? Dice, porque tú eres cristiano y no me va a pasar nada. Bueno, ok, vámonos pues. Hay poder en la presencia de Dios. Hay poder. ¿Quieres ser sabio? Espero que digas que sí, sabiamente. ¿Quieres ser inteligente? Tenemos que estar en la presencia de Dios con su palabra. Y una cosa muy bonita es orar la palabra de Dios, que lees un versículo y luego lo oras. Últimamente estoy orando ese que dice, los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, volarán con poder como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y yo lo oro y digo, Señor, dame esas fuerzas, dame fuerzas como el búfalo. Salmo 92. Hay que orar la Biblia. Hay que decirle, aquí está tu promesa, Señor, aquí está tu promesa y aquí lo oro. Y Dios te va a hacer sabio, te va a bendecir. Versículo 22 dice, mi Dios envió a su ángel, le contesta el rey, quien cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. Tendrá poder Dios. Tendrá poder. Dios te podrá ayudar a ti. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre.
Aunque estés en una fosa, rodeado de leones, que digas: tengo problemas económicos, de salud, relacionales, tengo problemas. Tú tienes que decir: Dios, ayúdame. Cierra la boca de los leones, y Dios los cierra. Y toda la noche estuvo allí Daniel. Se durmió con los leones. A veces hay que dormir con los leones. Sí. Cuando tienes problemas, duérmete. Dios está presente. Dios está presente. Dios se manifestó en lo más difícil de la vida de Daniel, que vivía en su presencia. Y recuerda, dice el Señor Jesucristo: no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Él les tiene contados aún los cabellos de su cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que los gorriones. No temas portarte como cristiano. Tienes que portarte como cristiano. Debes de portarte como cristiano. Tu forma de hablar, tu forma de conducirte, tu forma de hacer negocio, tu forma de trabajar, ser honesto. Hay sabiduría en el cristiano. Cuando una persona en el trabajo te diga: vamos a robarnos esto, nadie nos ve, tú dile: no. ¿Por qué no? Porque soy cristiano. ¿Por qué no? Porque no debo robar. ¿Por qué no? Porque si le robamos a la compañía o al negocio, se va a acabar y luego vamos a tener trabajo. Eso es sabio. Es inteligente. Todo llega a saber el jefe, ¿eh? Un día va a saber el jefe lo que dijiste y va a decir: este es honesto, lo voy a promover. ¿Sí o no? No hay que andar buscando a quién robamos o a quién escatimamos. No. Dios está con nosotros y Dios es fuerte. Dios, hay poder en Dios. Hay poder en la presencia de Dios. Hay poder, gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que levantar el nombre de Cristo, amén, con nuestras vidas, no solamente con la boca, con la vida. Por eso decía Moisés: esta es la palabra de Dios, pónganla en práctica. Y vuelve a decir: pónganla en práctica. Practíquenla. ¿Cómo puedo estar yo en su presencia? ¿Me buscarán? Ponlo ahí, Jeremías, por favor. Tú puedes preguntarte: ¿cómo puedo estar yo en la presencia de Dios? Porque a veces cuando estás orando dices: ¿no estaré hablando yo solo conmigo mismo? ¿O sí me estará oyendo Dios? ¿Cómo puedo estar en la presencia de Dios? Ahí está. Dice Dios: ¿me buscarán? ¿Y qué? ¿Me encontrarán? ¿Cuándo? Cuando me busquen, ¿de qué? De todo corazón. Esa es la fórmula. Si tú buscas a Dios de todo corazón, lo vas a encontrar. Vas a estar en su presencia, y en la presencia de Dios hay poder. Amén. Entonces, si tú no oras, yo te recomiendo que empieces a orar. Empieza a orar. Vive en su presencia. Número 2. Si tú has descuidado la presencia de Dios, actívate todos los días en su presencia. Si tú estás continuamente en su presencia, te tengo buenas noticias.
ni los leones te harán daño. Tranquilo, si estás todos los días en la presencia de Dios, eres Daniel, eres Daniela. Esa es la realidad, es la realidad.